veces cuando vamos por el campo buscando las fosas y vamos preguntando a los lugareños dónde puede haber una fosa, nos dicen, sí, en esa zona, en el campo de cereal, donde el trigo crece más alto. Es una visión muy popular y igual no es real siquiera, pero es igual, simbólicamente es muy efectiva. Da idea de que ellos todavía seguían marcando dónde estaban. Los cuerpos seguían diciéndonos dónde estaban para que fuéramos a recuperarlo. Víctimas ha habido siempre. La historia se ha construido sobre víctimas, pero eran invisibles o insignificantes. Desde que está la memoria, las víctimas tienen significación. No pueden ser ya el precio oculto de la historia. Cuando uno abre el foco y analiza de una manera comparada lo que está pasando en otros lugares del mundo, pues se da cuenta de que procesos semejantes están teniendo lugar en muchísimos lugares del mundo. Lo que ha ocurrido en el caso español es peculiar porque todo este proceso de reconocimiento de las víctimas del franquismo está teniendo lugar muchas décadas después de los hechos. Para que convivamos con nuestras cunetas, con miles de personas que no están enterradas como ha querido un ser querido y que ya hemos vivido tranquilamente yendo y viniendo por esas carreteras sin que eso nos duela, ¿no? Pues yo creo que eso tiene que ver con una anomalía porque tenemos una especie de pasividad en cosas que son muy profundas, ¿no? Para nosotros es normal intervenir en temas tristes, tragedias, crímenes, asesinatos. Y cuando la fosa tiene un contenido histórico, uno se acuerda de sus antepasados, de mi propia familia en concreto, que vivió aquella guerra. Es decir, nosotros no somos protagonistas de nada de esta historia y, sin embargo, creo que tenemos un deber de atender aquello que quedó pendiente quizás en otra generación. El deber de memoria es una carga que tenemos las generaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Cuando acabó aquella experiencia traumática, las víctimas coincidieran todas en la misma reflexión. Nunca más. Lo que hemos vivido no se puede repetir. Y añadían, y el antídoto eficaz para que la historia no se repita es la memoria. El deber de memoria es políticamente, y esto es lo esencial de la memoria, una invitación a la reconciliación, a la paz. Es muy importante entender que la guerra civil lleva siendo exhumada desde la propia guerra civil. Hay que tener en cuenta que, de alguna manera, lo que se está haciendo ahora es una cuenta pendiente, porque las exhumaciones de fosas comunes de la guerra civil empezaron muy pronto. En la posguerra hubo muchísimas exhumaciones de civiles ejecutados por los republicanos. A los 3 meses de comenzada la contienda de la guerra civil ya hubo órdenes para la recogida, para la identificación y para el registro de todos los muertos en la guerra. Y esa orden la dio el gobierno franquista, la dio el propio Franco, y además perfectamente registrados en todos los informes, porque así se requirió a la Guardia Civil y a las autoridades locales. El régimen franquista en sus primeros años dedicó esfuerzo económico, organizativo, simbólico y político para exhumar y homenajear a las víctimas de su bando en todo el país. Y muchos de ellos fueron enterrados en cementerios municipales y todavía están estos monumentos, estos mausoleos a los caídos por Dios y por España que fueron exhumados en la posguerra, ¿no? En los años 50, con el tema del Valle de los Caídos, en el 58, se requirió a todos los gobernadores civiles de todas las provincias que hicieran un análisis y una descripción de la ubicación de las fosas y de las personas que allí pudieran estar enterradas, y esa relación de todos los pueblos de España recogidas por los gobernadores civiles fueron remitidas al Ministerio de Gobernación. Y eso sirvió para realizar el Valle de los Caídos, para llevar allí y trasladar al Valle de los Caídos los 33.000 personas que hay allí enterradas. Entonces se dice claramente que no valen los republicanos, porque algún alcalde despistado intenta decir que en mi pueblo hay estas fosas, pero son de esta índole o de esta otra. Dijeron que no, solamente primero aquellos muertos del lado franquista.
Lo que ocurre es que se dieron cuenta que igual no era el volumen de personas que esperaban para el Valle de los Caídos. Y entonces dieron una orden de exhumar todas ellas, sin autorización y con autorización. Tras la muerte de Franco, los familiares que ya no aguantaban más se fueron al monte con azadas y exhumaron muchas fosas. Es un tema casi desconocido, pero eso ocurrió en todas partes. Eran exhumaciones en las cuales no importaba la identificación individualizada de las víctimas, sino que bueno, ellos iban, encontraban la fosa, la sacaban, era como un cuerpo colectivo, ¿no? Ellos contaban los cráneos y los colocaban en distintos en ataúdes. Hay muchísima fotografía y documentación sobre lo que ocurrió pues, en Navarra, en La Rioja, en Extremadura, en Andalucía, en muchos puntos de España, ¿no? Hasta que se reactiva el año 2000, con motivo de la fosa de Peñanza del Bierzo, la primera vez que hay un equipo científico, la primera vez que hay una formalidad a la hora de hacer las tareas, la primera vez que se utiliza el ADN. Cuando Emilio Silva pues se pone en contacto con el alcalde de Priaranza del Bierzo, porque tiene conocimiento de que allí podría encontrarse la fosa en la que estaba su abuelo, le comunican a Paco Echeverría, y fuimos allí, pero a título personal íbamos a hacer una excavación arqueológica. Y nos presentamos allí y nosotros fuimos los primeros sorprendidos. No teníamos ni idea de lo que era casi una fosa común, porque no nos había tocado nunca excavar. Pensábamos que era igual una cosa aislada, excepcional, y poco a poco nos dimos cuenta que nada de excepcional ni nada de aislado, que era muy común y que estaban extendidas por el territorio estatal. Yo pertenezco a una familia con un abuelo desaparecido y yo en la adolescencia, cuando a mi padre le preguntaba por mi abuelo, pues él me contaba alguna cosa. Y siempre me decía 2 veces que esto no se contaba fuera de casa. Entonces, como muchas familias represaliadas, yo me he educado para pasar desapercibido, ¿no? Y ahí es donde está, por ejemplo, esta expresión de no te signifiques. Pues esa frase pues esconde 2 cosas detrás. Por un lado, la ley de responsabilidades políticas, que convirtió en un delito haberse significado, literalmente, y luego es una orden para que seas insignificante, ¿no? En realidad hemos recuperado entre todos los equipos que intervienen en el Estado 750 fosas. Repito, 750 fosas. Y hemos recuperado entre todos los equipos más de 9.300 personas. Si llegamos a los 10.000 podremos estarnos casi por satisfechos, o si llegamos incluso al 10% de la cantidad total. Pero será un exponente de lo que fue. Nosotros solo vamos a recuperar 85 años después una parte mínima, ínfima, de lo que ocurrió, de la represión que tuvo lugar durante la Guerra Civil y el primer franquismo. Cuando nos preguntan por qué se están haciendo estas exhumaciones ahora, ¿no? ¿A qué viene esto ahora? Esto consolida los valores democráticos. Esto ensancha el discurso de los derechos humanos. Si esto lo hacemos desde ese discurso, desde esa posición, yo creo que todos vamos a comprender las bondades de estas iniciativas en materia de memoria histórica en general y particularmente en fosas comunes, que significan enterramientos clandestinos con gente injustamente tratada. Son situaciones con mucha emoción. Quizás los alumnos que nos acompañan, por ejemplo, les interesa el ADN y sin embargo luego te atrae y te atrapa la dimensión humana de quienes están alrededor de la fosa, que son los familiares, que te empiezan a contar cómo fue su vida, que sueñan quizás con que su vida hubiera sido distinta si no se hubieran producido aquellos crímenes. Hay algunos familiares que llevan una gran trayectoria de búsqueda
Y después de todo ese recorrido, cuando lo consiguen, entre tranquilidad, entre felicidad, ellos mismos no saben transmitir las sensaciones que tienen. Y aquí, por ejemplo, en este caso, la familia que ha venido de Lérida se enteró el lunes que podían localizar a su abuelo. La progresión que ayer hablando con ellos, la progresión que ellos han tenido desde el lunes a hoy ha sido acelerada. De repente, de no haber pensado en que en algún momento podían localizar a su abuelo, a tenerlo delante en el plazo de 4 o 5 días, ellos nos dicen que no saben cómo van a asimilar todas las sensaciones que están viviendo de esta manera tan atropellada en 4 días. Bueno, pues eso pasa. Otros, sin embargo, tienen un desarrollo mucho más rápido, más sosegado, más tranquilo, pero el momento estelar en que localizan a sus desaparecidos dicen que es inolvidable para ellos. Lo cogieron un día que estaba llegando allí al lado del pueblo, también a mi padre, se lo llevaron a los dos a la cárcel, pasaban por allí los guardias y dicen, súbanse ustedes al coche que no pasa nada, le decían los guardias. Se subieron al coche, lo metieron a la cárcel a los dos, a mi padre lo sacaron, ya lo dejaron allí y ya como era comunista, ya sabía que no iba a salir. El hijo del secretario, que era falangista, no le tendrían buena relación o lo que fuera y lo mandó matar. En aquellos tiempos yo no sé por qué tenían que hacer caso a la gente así, pero vamos, según dicen era así la cosa. Porque una cosa es que dicen, coño, que la han matado en un frente, pero la han matado a nivel político, nada más a traición, que digo yo. Bueno, esa persona es mayor, tiene una edad y por lo tanto tiene ya la serenidad de un hombre que ya lo ha pasado todo y ya le queda poco. Pero se va con la tranquilidad de decir, he cumplido la misión. Yo ya he encontrado a mi padre, yo ya he encontrado a mi abuelo. Y esa especie de tranquilidad se transmite porque la cara se les serena. En realidad, lo que hacen es respirar a fondo y decir, bueno, ya está, ya he cumplido con lo que tenía que hacer. Políticas de memoria respecto a personas víctimas que han sufrido en determinadas circunstancias no se volatilizan, no se pueden barrer debajo de la alfombra, van a rebrotar en algún momento. Si tú lo puedes tapar ahora en esta generación, pero la siguiente generación o 2 generaciones más adelante van a pedir que se rindan cuentas por eso. Por desgracia, mi abuelo no está, pero siempre tengo el recuerdo de que su ilusión era poder encontrar a su padre para al menos poderle dar un descanso digno y poder ubicarlo en un punto, ¿no? Porque que te separen de tu padre con 8 años y te quedes el resto de tu vida sin saber nada, pues imagino que tiene que ser muy duro. ¿Tú crees que puede ser? Este de los botones. Les hago una camisa puede ser cualquiera. Podría ser algún dedal o algo aún, pero... Es que nuestro abuelo era sastre y lo de los botones los podía llevar en el bolsillo de coser. Normalmente los familiares cuando llegan necesitan identificarse con uno de ellos. Entonces examinan todo lo que están viendo delante y acaban determinando o eligiendo uno como propio y lo adoptan. Este sería mi abuelo. Es casi una reacción psicológica. Necesitas agarrarte a algo concreto. Enterarme de que había sido asesinado, sí, me enteré cuando tendría yo ya 14 o 15 años o antes. En aquellos tiempos tampoco nadie decía nada. Tenían miedo a hablar todo el mundo de nada. A lo mejor podía decir alguno, dice, oye, tú tal cual, no. Miedo a que escucharan cualquier tontería y se los cargaran también a ellos. Tenían miedo, mucho miedo a hablar de estas cosas. Sabía que estaban aquí, en este trozo. Podría ser aquí, podía ser allí, pero sabía que estaban aquí. Y entonces yo un día vine con el dueño de esta tierra y me dice, mira, pues aquí es. Bueno, pues aquí es, pero nada más. La soledad, si os fijáis al fondo, la pequeñez de la fosa en torno a la inmensidad de todo ese valle que tenemos al fondo, ¿no? Lo pequeños que son, lo difícil que es encontrar el punto exacto, el trabajo que requiere.
También la colaboración parece ser de todos los vecinos que han ayudado a localizar, pero evidentemente ver el equipo, las explicaciones, toda la profesionalidad, todo el recorrido que llevan ya sacando todas las fosas, evidentemente te da una idea de la magnitud de lo que están haciendo y de la magnitud de lo que nos estamos enfrentando. Tantos muertos en las cunetas de la historia, abandonados en los campos, o que yacen bajo carreteras o autopistas. Llama la atención esta voluntad de las asociaciones españolas por la recuperación de la memoria histórica de identificar esos cuerpos, exhumarlos y darlos una sepultura digna. Las asociaciones de memoria histórica son asociaciones civiles a las que yo creo que se les debe el movimiento de memoria, ¿no? A raíz, sobre todo, de la primera sumación científica en el año 2000, nace la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. A partir de ahí empiezan a nacer otras asociaciones y son las que, contra viento y marea, han encaminado todo este movimiento con la bandera, con muchos subtemas también, ¿no? Pero sobre todo con la bandera de las exhumaciones, ¿no? En este pueblo, gente de todo tipo de ideología colaboró con nosotros, nos acompañaron al terreno, nos firmaron los papeles autorizándonos tanto en el ayuntamiento como el propietario del terreno. No los encontrábamos en la prospección, subió gente, pues tienen que estar por aquí y tal. Pues arriba del todo, a la izquierda, cuando coronas, en el bacho, en el primer bacho, en el segundo bacho, ¿no? Que es como llaman a la zona de cultivo. Y la verdad es que dimos con ellos, a la vez localizamos a uno de los familiares, otra de las familias se enteró por la prensa de que estábamos buscándolos y se puso en contacto con nosotros, y 3 días antes de la exhumación localizamos a otra familia. Lo que caracteriza al ser humano, a diferencia de los animales, es que entierra a sus seres queridos, les da sepultura. Eso es lo que nos hace humanos. Entonces, ¿qué cosa más humana, ¿no?, que rescatar del olvido y de rescatar del anonimato a los cuerpos para darles una tierra conocida y querida? Nosotros nos ponemos muy serios y hablamos mucho de derechos humanos y hacemos críticas cuando creemos que las cosas no están bien, pero estamos aquí por un acto de amor. Y con amor les tratamos, simplemente. Entonces es todo uno, ¿no? Es querer un mundo mejor, ocupar tu tiempo en que eso suceda, en esta parcela, como otros lo ocupan en otros aspectos, ¿no?, de la vida y de la sociedad. Pero es un gesto de amor, ¿no? Y hacia los familiares, que son quizá el eslabón que más duro sufre todo esto, ¿no? Pues les tratamos, claro, como creemos que se merecen, ¿no? Y bueno, yo estoy súper sorprendida porque desconocía de estas asociaciones que de forma desinteresada ayudan a encontrar a sus familiares. No tenía constancia y admiro muchísimo su labor, porque es que sacan su tiempo de vacaciones, su tiempo libre, su propio dinero para poder ayudar a otras personas. Cuando no aparece uno y aparece otro al lado, la familia de al lado no se va a casa contenta. Y cuando aparece uno, aunque no sea el tuyo, pues sí se van, ¿no?, con cierta alegría. Eso los familiares lo sienten así. Y hay gente en Recuerdo y Dignidad que no ha podido encontrar a su familiar y nunca lo va a encontrar, y cada vez que saca uno es como si sacara a su abuelo, ¿no? Aquí lo tenemos. Hemos pillado el pie. Sí. Lo importante de todo esto es recogerlo en papel, hacer los informes, documentos, fotografías, el escáner de algunos papeles que puedan aparecer, la recogida de los testimonios orales a las familias, y todo eso crea un cuerpo de documentación que suele ser validada por las autoridades. Podría serlo en este caso por las autoridades judiciales, y así pasará a un archivo público y podremos decir que esta historia, que era una historia privada o íntima de los familiares, alcanza a la sociedad entera.
porque el derecho a conocer la verdad ya no es una historia individual, sino que nos asiste a todos los ciudadanos. ¿Quieres? Pero cuando nos llevamos al laboratorio lo que hacemos es limpiarlos, recomponer el esqueleto y así obtenemos una serie de características. Además del sexo y la edad, pues por ejemplo pueden presentar ciertas patologías o ciertas características que les hacen peculiares. Todas esas características luego nos sirven para orientar una identificación. Desde lo que es la justicia universal o los derechos humanos, medidos a escala planetaria, cuando se producen víctimas, estas tienen una serie de derechos. Estos derechos son conocer la verdad, que no prescribe. Detrás viene la justicia, que tienen que intervenir, y finalmente viene la reparación. En realidad nosotros trabajamos sobre todo en el capítulo de verdad, nosotros trabajamos en el de documentación. La justicia le corresponde a 2 personas, pero la documentación que nosotros vamos a recopilar le tiene que servir a la justicia para administrar justicia. Eso no quiere decir que vayan a enjuiciar a los culpables. Muchos de ellos han desaparecido y posiblemente muchos familiares no quieren abrir un juicio oral contra una persona. Lo que quieren es que se conozcan los hechos. Y finalmente viene la reparación. La reparación es lo que tienen que hacer las autoridades políticas. Para eso están nuestros concejales, nuestros alcaldes y nuestros representantes elegidos democráticamente. Y los actos de homenaje, que se hacen sobre todo cuando entregamos los restos ya identificados, los llevamos al lugar donde decidan los familiares, que en algunos casos son los ayuntamientos. Es una manera de restituir la memoria, de homenajear a esas personas. Y los familiares, lógicamente, se sienten totalmente reconfortados. No se puede hacer reparación si no se ha conocido previamente lo que ocurrió. Y por lo tanto, la secuencia es así: verdad, justicia y detrás la reparación. Si se desajusta a este orden, probablemente el tema no se va a resolver de manera correcta, y de esto además hay experiencias en el mundo que han tratado de superar la página mediante un ejercicio de reparación, a veces de contenido económico, que sin embargo no ha acreditado una verdad. Y como técnico, además, yo a lo que aspiro es a que esta verdad formalmente obtenida sea oficial. Porque lo sorprendente de las víctimas de la Guerra Civil Española y la dictadura franquista es que los datos, las cifras, no son oficiales. Son cuestiones que decimos los especialistas, pero no se han oficializado todavía en España los datos. Realmente aquellas personas que están en contra de este tipo de actos, ¿qué le puedo decir? Qué suerte han tenido de que no han perdido a nadie en la misma situación. Porque si no, no me entra en la cabeza que alguien tenga un familiar tirado en una fosa, en una cuneta, donde sea, y no lo quiera buscar. No me entra en la cabeza. Entonces, hay gente bondadosa en este sentido que lo comprende. Y luego hay otros discursos, que son los institucionales, que dicen que esto no se tiene que tocar, que esto puede provocar una involución. Es un disparate. Esto ni reabre las heridas, ni separa a los ciudadanos. Soy antropólogo social y no trabajo directamente con los huesos, sino más bien con todos aquellos procesos que irradian de la fosa hacia el tejido social. Hablo con la gente, hablo con los familiares, hago entrevistas. No he visto en ningún caso, en ninguna exhumación, esa tensión, esa crispación que luego he visto en los medios de comunicación y he visto también en los discursos políticos. Y es algo que nos obliga a reflexionar, porque no somos capaces de empatizar con el sufrimiento de los otros. Que no es revancha, es buscar tu pasado y cerrar puertas que tienes ahí abiertas de incertidumbre, de no saber qué ha sido ni dónde están. Y de verdad que me siento súper afortunadísima de que hayan podido encontrar lo que pueden ser los restos de mi abuelo. Si supieran verdaderamente los políticos la función terapéutica que tiene todo este proceso, lo harían suyo.
¿Y cuál es el perjuicio? ¿Dónde está el mal? Si es todo lo contrario, si hay un valor pedagógico que precisamente puede exhibir las bondades de estas tareas que se están haciendo afortunadamente ya hoy de manera bastante natural. Uno se pregunta cómo algo tan frágil como la memoria puede hacer frente a la barbarie. Si queremos que esto no se repita, entonces hay que partir de lo que hemos hecho. La experiencia de la barbarie se convierte en el punto de partida de la nueva historia.